Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Miren qué bonita la propuesta de hoy. Es una funda, un bolsito para llevar nuestro celular. Miren qué belleza. Acá tengo el celular que, como les comento adentro del tuto, que cae en mi cartera y lo pierdo porque mi cartera, mi bolso es así. Toda la vida mis bolsos fueron gigantescos y bueno, este me va a venir re que bien. Miren qué colores. Miren qué belleza. Les puedo asegurar que en una tarde lo hacemos. En una tarde, si tenemos el material en casa, seguro que lo terminan. Bonitos, vistosos, cómodos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, ¿qué dicen amigos? Miren qué bonito que está acá de cerca la funda o carterita para el celu. Yo digo para el celu, pero el que no tiene celu, hoy en día todo el mundo tiene celu, pero querés llevar los anteojos, un billetuli, algo adentro también puede ir fantástico. Es súper cómoda. Y bueno, como siempre, yo tejiendo con mis lanitas. Claro que lo pueden tejer con hilo de algodón para el que les gusta más el hilo de algodón. Ustedes, por lo menos los que nos siguen ya hace tiempo, saben que soy muy fanática de estas lanas y a mí los bolsos de lana me encantan, de todo su tamaño, en todas sus formas, me parecen fantásticos. Miren lo que es esto. Acá tengo mi celu un poco maltrecho, el pobre. Entra perfecto. Es súper cómodo ahí. Si quieren le pueden poner algún brochecito imantado o nada, así solito. ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a tocar el celular en la Argentina? Iba a decir un chiste, la verdad que es un chiste, porque no puede salir en muchos lugares con el celular. Pero miren qué bonito para lucir y para llevarlo cómodamente. Por lo general yo lo pongo en una cartera, mi cartera que entra un mundo ahí adentro, como el de muchas de ustedes seguro. Cada vez que tengo que buscar el celular, imposible, lo tengo que andar buscando con un GPS adentro de mi bolso. Así que este me va a venir al repelete para llevar aparte de la cartera, esta carterita mini, este bolsito, lo llevo adelante y la verdad que a mano mi celular, miren qué belleza, súper simple. No lo hice tan largo a la manijita, ya vamos a hablar de la correa. El tejido es muy simple. Voy a sacar mi celu que se me encendió acá adentro. Fantástico. Así que bueno, ¿qué les parece si ya les muestro un poquito los materiales? Obviamente mis lanitas divinas, miren qué colores, van a decir Sandra, ¿qué vas a hacer con esos colores, esa mezcla? Bueno, acá tengo un azul marino. Hoy no voy a tener miedo de tejer. Vieron que yo por lo general no hago con colores muy oscuros porque el negro o estos colores así oscuros no se notan mucho en cámara. Entonces trato de no usarlo. Pero esta combinación me encantó, este azul. Como los puntos son tan simples, no va a haber ningún problema. Por acá que tengo, miren. Tengo estas piedritas, son de vidrio, miren qué belleza, son facetadas y tornasoladas. No, son un amor. Me las compré hace unos cuantos añitos cuando viajé a Buenos Aires, porque acá no las consigo, la verdad. Acá se me vino una mezcladita en color verde. Después tenemos bijú o bolitas, piecitas de madera. También tengo estas plateaditas porque he combinado, si ustedes lo notan, tiene un hilo de plateado, un lamé, combinando en algunas partes. Entonces el opaco de la lana más el brillito que tenemos de los bijú más este hilito, queda una combinación perfecta. Acá tengo otras piecitas más. Todo va a depender del color que ustedes, que esto para la borla, si quieren pueden usar una pieza, un botón. Aquí hay lentejuelas tornasoladas también, si quisieran agregar. Bueno, lo que tengan en casa, ahí empiecen a revolver cajitas, tarritos que tenemos en bolsitas. Siempre hay cositas así pequeñas, las podemos utilizar. Bueno, el lamé, como les mencioné, que yo siempre se los digo, acá lo compro suelto, entonces me lo venden así tal cual está, así me lo venden. Bueno, así que ahí está los colores de las lanas. ¿Y qué tengo acá? Tengo mi aguja número 4 de aluminio y tengo una más gruesa, porque esta la voy a utilizar, esta es una número 7. Esta la voy a utilizar para la correa.
Así que si ustedes tienen una más gruesita, va a quedar muy bonita con un tejido con esta aguja bien gruesita. Bueno, hilo y aguja de hilo de coser para estas piecitas de vidrio o bijú o lo que ustedes tengan, o las lentejuelas. Así le dan unas puntaditas y una aguja lanera, obviamente, porque lo único que tenemos que coser es la correa y aquí en los costaditos, porque es súper, súper, súper fácil, aparte de hermoso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo les comentaba, voy a correr mi celular, lo voy a poner un poquito más lejos. Les comentaba sobre el color, que es oscuro, pero se van a dar cuenta que es súper simple al tejerlo y lo van a ver igual, aunque está oscurito. Miren cómo es la pieza esta, excepto esta tapita que es un gran, y miren si no es hermoso esto, por favor. Esto y la parte trasera es solo una pieza. Aquí yo tejí 48 puntos, pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Voy a traer de nuevo mi celuletti. Vamos a hacer una cadena tejida y vamos a medir que llegue desde este borde. La cadena tiene que dar toda la vuelta y llegar a este borde, porque luego la terminación se hace como un bordecito final. Ahí se los voy a mostrar. ¿Ven? Entonces, hasta acá llega mi celular y este bordecito superior se hace luego, después lo vamos a hacer. Entonces vamos a medir el largo de su celular con una cadena. Yo no voy a tejer ahora los 48 puntos. Yo, mi bolsito lo hice con 48 puntos. Simplemente voy a hacer una pequeña muestra para que no tardemos tanto y es algo muy, muy simple. Entonces me voy a hacer una cadenita cortita, no sé, 20 puntos. Y ya les muestro cómo vamos a trabajar este bolsito. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá tengo ni siquiera 20, tengo 16 puntitos, porque esto es muy simple. Pero bueno, ustedes ¿qué tienen que tener en cuenta? Que esta cadena va de nuevo. La coloco ahí y doy toda la vuelta y llega hasta aquí. Ahí, una vez que hacen esa cadena, después cuentan la cantidad de puntos. En mi bolso, o en mi celular, digamos, también, lleva 48 puntitos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Yo lo voy a hacer mini porque no vamos a estar 1000 años acá. Entonces, ¿con qué punto vamos a trabajar? Con la media vareta. ¿Más fácil? Imposible. Entonces, acá levanto un poquito la hebra o levanto una cadenita y hago la media vareta. Ahí levanto la hebra, tomo la lazada y tejo mi primer media vareta y así vamos a tejer todo el largo que nos lleve la medida que hayan sacado del celular. Por eso les comentaba, a mí con 48 puntos, tejiendo con este grosor de lana, que es doble la de bebé, y con la aguja número 4, porque vieron que todo tiene que ver. Bueno, con 48 puntos llego dando vuelta todo el celular. Miren lo que voy haciendo. Media vareta por cada punto que me encuentro. Por eso les decía, no me voy a preocupar hoy por este color, que está muy oscuro, porque es muy simple. ¿Ven? Ahí. Voy llegando. Antes de terminar con la última media vareta, les voy a mostrar algo. Solo para esta hilera. Luego sí vamos a tener que cortar las hebras. Este es mi último punto. No voy a hacer la media vareta común. Voy a hacer 2 cadenitas. A la base de la cadena tejo un punto deslizado y ya salgo hacia el otro lado. Tengo que regresar con los mismos puntos. Entonces, estiro un poco esa lazadita y tejo mi primer media vareta. O pueden tejer 2 cadenitas y también tienen la altura de media vareta. Es lo mismo. Luego voy tejiendo media vareta sobre cada uno de los puntos que me encuentro nuevamente. Esto es una pequeña muestra, tengo solo 16 puntitos, así que la cosa viene bastante ligerito, pero
Si ustedes tienen 48, 50 puntos, todo va a depender del largo de su celular y obviamente el grosor del material, como les mencionaba recién, igual se hace rapidísimo. Pero claro, tienen que tejer un poquito más. Ven que voy a soltar la hebra. Ahí vamos terminando. Una vez que llego al final, ya corto este color azul. Es un azul marino muy bonito. Esperen que ahí tengo la última. Porque voy a combinar colores. Acá voy a hacer un nudito. Tiro y ajusto. Esta es la primera parte. Luego va a ser así. Va a envolver de esta forma el celular. ¿Ven? Ahí. O sea que empezamos por el medio. Hacemos un lado y hacemos el otro exactamente igual. Y luego se cose. Más fácil, imposible. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a combinar. Voy a buscar colores. Miren, acá tengo violeta, tengo un gris, tengo este que es como, es un puchito que me ha quedado. Es un gris, pero tiene un leve dejo de verde, no sé, es muy bonito. Bueno, yo voy a tejer de un solo lado todos los puntos, pero luego tienen que tejer lo mismo de este lado. Son 3 o 4 hileras, nada más, porque un celular no es tan grande. Otra cosa, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, la funda para una tablet, exactamente igual, hacen lo mismo y la verdad queda súper práctico. Bueno. Acá, en la parte central es donde lleva el relieve más pronunciado. Entonces, siempre con medias varetas, Vamos a trabajar casi todo el trabajo, todo este bolso con medias varetas. Acá voy a tomar la primera, obviamente la primera, o como les decía, o hacen 2 cadenitas, o bueno, la media vareta como estén acostumbrados. Y ahora vamos a tejer en relieve. Tomo la media lazada, abrazo la media vareta, el cuerpito del punto. Ahí. Y cierro. Me quedo esta colita por arriba, pero bueno, no importa. Y ahí voy de nuevo. Abrazo ahí la media vareta y cierro. Entonces, ¿qué produce este movimiento? Primero, que hacemos resaltar la media vareta de abajo de la hilera anterior. Y también nos queda este bordadito porque están combinando los colores y queda realmente muy bonito, muy vistoso. Para no hacerla lisa, se podría hacer lisa y bueno, después la decoramos, pero hablemos de magia, ¿no? Estamos hablando de magia, tenemos que hacer cosas, ya que estamos haciendo una artesanía, y bueno, le vamos a poner nuestro toque ahí, siempre cositas lindas, que sea vistoso, que salga de lo común, o relativamente que salga de lo común, que quede bonito, que lo podamos lucir y además le vamos a dar un buen uso. Bueno, acá estoy llegando a la última. La última, si quieren, también la abrazan por detrás o la hacen como una vareta común, una media vareta común. Ahí está. Nudito y voy a cortar porque yo voy a combinar varios colores. Ahí. Este trabajo que hice aquí lo tengo que hacer de este lado. Vamos a trabajar en espejo. Si quieren lo hacen los 2 lados al mismo tiempo o si no, terminan un lado y luego hacen el otro, repitiendo el mismo movimiento. Bueno, hasta aquí vamos, perfecto. Ahora vamos a combinar otro color. Acá tengo un violeta bastante subido porque, bueno, quiero colores todos apagados. Acá vamos a jugar con colores. Juéguense con los colores. Es un mundo el tema de los colores. Obviamente lo pueden hacer en negro, no sé, en marrón, en los colores que por lo general uno normalmente se juega, ¿no? Porque no invadimos tanto estos colores. A mí me gusta mezclar
Y me encanta recibir esos mensajes que me dicen, como estuve leyendo en estos días, con el tema de la manta. Sandra, me estoy animando con los colores. Sandra, estoy mezclando los colores. Así que está buenísimo. Anímense, que lo van a disfrutar y mucho. Quizás algunas personas también me comentan que no saben cómo combinar. Cuando no saben cómo combinar los colores, juéguense por un degradé. Y luego, de a poquito, se van a ir animando a mezclar, a resaltar colores. Miren esto. Veníamos con el verde, el beige, salté a un naranja rabioso. Pero es el toque que le falta, más el brillo, más el plateado. Acá tengo uno en verde, otro en celeste. Hay que jugarse y poner esos toquecitos, que van a hacer el trabajo fantástico. Bueno, esta hilera es simplemente... Miren que esta hebrita sí me la voy a ir llevando, porque acá voy a tejer la media vareta, pero como la tejemos normalmente. Acá no hay relieve, porque luego va a venir el bordadito. Entonces hay sectores donde tiene un relieve y hay otros sectores donde va a ir lisito, con la trama bien lisita. Bueno, ahí me llevé bastante esta hebrita, una menos para esconder luego, porque al cortar saben que siempre hay mucho para esconder después. Voy a soltar un poquito la hebra. Bueno, yo les voy mostrando toda la hilera, porque como es una pequeña muestra y yo ya lo tengo adelantado, pero es simplemente mostrarles por dónde vamos para hacer este bolsito. Bueno, acá termino y corto la hebra, nudito. Siempre me tengo que acordar de hacer una cadenita extra que va a ser ese nudito, aunque luego tengamos que esconder todo esto, el violeta sobre el violeta, el gris sobre el gris, el azul sobre el azul. Vamos a esconderlos siempre por el mismo espacio. Esta, como me la fui llevando, si quieren ustedes lo llevan un poco más, pero hasta ahí va a andar bien, no pasa nada. Esta no, esta hay que llevarla por dentro y esconderla. No me van a cortar acá, les digo a los principiantes, porque se les puede llegar a desarmar. Bueno, hasta acá viene, recuerden, esto es la mitad de lo que va a cubrir el celular. Un color nuevo. Acá tengo un gris. Este es gris, gris. Porque el otro era como más, como tirando a verde. Muy lindo ese gris también. Este es un gris claro o un gris medio. Hay grisecitos un poquito más claros. Bueno, este también le vamos a hacer un pequeño relieve. Acá tomábamos la media vareta. En este caso solo vamos a tomar la parte superior, esta cadenita que tiene el punto, la media vareta. Y ahí les muestro. Obviamente la primera no, porque esta le voy a hacer solo 2 cadenitas. Y ahora acá voy a abrazar ahí, miren, el bordecito de arriba del punto. ¿Ven que se forma como una cadenita? Eso es lo que yo voy a abrazar. Y ahí tejo. Estoy con el celular. Es muy probable que sea alguna de ustedes que me deja siempre mensajitos. Mi celular es todo el día así, todo el día con mensajitos hermosos de ustedes que van llegando. Bueno, acá, ¿ven? En esta abrazamos el punto entero. Acá simplemente estoy abrazando esta parte superior. Entonces, el relieve es más sutil, pero está, se marca y se diferencia. La verdad, son muy, muy pequeños detalles, pero hacen a un trabajo muy bonito. Vale la pena, como digo siempre. Y miren qué fácil, vieron que les dije, hoy era un trabajito muy simple, pero la verdad precioso y muy útil. Entonces, acá simplemente me manejo abrazando esa cadenita, esa parte superior. Y también nos deja ahí como un poquito más escondido ese bordadito, porque es cuando abrazamos el punto. Este es como que está más levantado. Este está en relieve, pero más tranquilo. Y ahí voy llegando al final. Ustedes busquen colores bonitos
Si quieren colores jugados, más fuertes. Si quieren solo 2 colores también pueden ser 2 colores. Acá me quedaría una más. Esta es la última. La puedo abrazar ahí. Igual, cadenita para nudo. Dejo una hebra para luego esconder y ajusto. Y así vamos a ir combinando de a poquito. La última hilera para mí, porque es para el celular, ahí lo voy a traer de vuelta, el chico. ¿Ven? Me faltaría un poquito más para cubrir esta parte. La parte de afuera voy a repetir con el color central. Acá voy a repetir el azul y acá también. Vamos a hacer vareta común. Acá van 2 hileras. Primero va a ser una de media vareta. Acá levanto 2. Y simplemente empezamos a tejer. Ahí voy a ir abrazando. Cuando tengan la oportunidad de abrazar la hebrita de inicio y llevarla, lo hacen porque es un trabajito menos al final, a la hora de limpiar la pieza. Como digo siempre, de esconder hebras, todas esas cositas que nos quedan dando vuelta. Bueno, hasta ahí. Esto es simplemente la media vareta común. Esperen que se me hizo un matete aquí. Se me mezclaron. Quiero llegar al final por más que sea una pequeña muestra. Cuando llego al final, corto la hebra también. Pero voy a seguir con este color. Porque el último punto o la última hilera que vamos a dar en los 2 lados de la misma forma es el punto que nos va a permitir que tenga un poquito de cuerpo este bolsito. Ahí, hasta ahí llego y ahora les explico. Tengo mucha hebrita ahí dando vueltas. Corto, ¿por qué? Porque ahora voy a tejer en punto bajo, pero voy a tomar esta hebra de atrás. Ese punto bajo, que lo voy a tener de los 2 lados, porque esto se supone que, no sé, nos imaginamos que acá tengo los 48 puntos. Esto va a ir así dobladito. Entonces, ese punto bajo me va a dar ese cuerpo como para que no quede muy, muy plano el bolsito. Eso, nada. Sutil, muy poquito. Pero va. Entonces, comienzo nuevamente acá en el inicio. Cadenita, punto bajo. Ahí. Acá también me llevo la hebrita. Miren cómo lo voy a tomar al punto bajo. Hoy estoy hoy con estos relieves solamente la hebra de atrás. No sé si lo llegan a ver porque es oscuro, pero yo se los voy transmitiendo. ¿Vieron como el partido? Como los futbolistas que que van transmitiendo los partidos. Bueno, acá pincho y solamente tomo la hebra de atrás. Entonces los relieves continúan. Esto es muy poquito, pero se nota y queda bonito. Un detalle más. Y eso es todo. Hasta acá llega mi amor. Hasta acá es todo el tejido. Recuerden, todas estas hileritas que tejí de este lado, las tenemos que tejer del otro lado. Por eso les decía, si quieren hacen todo un lado primero y luego el otro. O pueden ir haciendo los 2 lados al mismo tiempo. Cadenita y ahora sí, se terminó. Y miren cómo queda, ¿ven? Esto que apenas ahí se dobla, si lo llegan a ver, ese es el punto bajo. Entonces, al tomar la hebra de atrás, nos permite que tenga ese pequeño cuerpo como para que el celular entre y no quede tan plano el bolsito. Detalles, muy pequeños detalles. Todo esto que hice acá lo tengo que hacer de este lado y obviamente el largo de todo el celular. Luego, ¿qué nos queda por hacer? Esconder las hebras. Esta que me la fui llevando las vamos cortando porque ya están ahí por dentro. Y estas las vamos a enhebrar en una aguja y un poquito, acá quedan como muy largas, las vamos a ir llevando a cada una por su color. Bueno, esto es la mitad.
Ahora voy a traer el que yo tengo terminado y les muestro cómo tendría que quedar. Miren amigos, acá tengo, esto es el pañito. ¿Ven? Nosotros hicimos la mitad. Entonces tienen que repetir lo mismo del otro lado. Y aquí envolvemos, acá falta el borde. Acá vamos a envolver el celular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es decorarlo. Lo último que vamos a hacer es coser los dos laterales y luego las terminaciones. Pero primero a decorar. Llegó la hora de jugar. Una vez que tenemos la trama, miren qué bonito que queda. Tiene mucho relieve. Acá mucho, se ven los bordecitos. Acá menos. Y acá un poquito menos, que esto va a ser para los laterales. La verdad, precioso. ¿Cómo vamos a jugar? Miren que tengo acá este color verde, que no sé, verde esmeralda, verde precioso. Miren cómo mido. Ahí, a ver, me fijo. No hago la cadenita, sino voy mezclando, me fijo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un lila. Que por ahí ustedes van a decir, pero estos colores medio como que no. Al final quedan fantásticos. Ven que estoy buscando la otra hebra. Acá tengo un lila. Bueno, lo puedo poner ahí o lo puedo poner aquí. Ahí me gusta el lila. Y acá tengo uno que es como un color natural. No es marfil, no es manteca. Estoy buscando la otra hebra. Bueno, este color, que a ver si lo encuentro, y lo encontré, lo voy a poner del otro lado. Entonces jugamos con los colores. Ahí. ¿Pero qué le voy a agregar a estos? El lame. Entonces ahora cuando empiece a decorar, yo le agrego el lame. ¿Por dónde voy a empezar? Por el del medio, con este verde. Y ya les muestro. Miren amigos, tengo las dos hebras de verde y el lame. Puede ser plateado, puede ser dorado, que se ve mucho, o algún otro que tenga brillito que a ustedes les guste. Y es simplemente bordar las cadenitas. Muchos de ustedes obviamente habrán visto cómo bordamos cadenitas en varios trabajos. Ahí voy a hacer el primer nudito. Ahí, porque estoy al revés, ahí está. Así arranco. Ajusto, la hebra va a ir por debajo y yo me voy a manejar punto por punto. Paso la aguja, engancho, traigo y formo esa cadenita. Ahí engancho y traigo, así. Y el lamé, ahí se vino una pelusa que no corresponde, pero bueno, se vino. Ahí vamos estirando, no hagamos esta cadena ajustada. Esperen que voy a sacar, me molesta esa hebrita que quedó. No lo hagan ajustado para no fruncir el trabajo. Entonces estiran la cadenita ahí y aflojan hasta llegar al otro punto. Acá me vino la mitad, entonces vamos a ir en búsqueda de todas esas hebras. Ahí, así hasta llegar al otro extremo. Así que miren si es fácil. Se me revelaron las hebras, ahí viene. Así. Voy a ir punto por punto. Si lo encuentro, ahí está. Ahí. Hasta llegar al otro extremo. ¿Ven? Miren qué bonito. Y del lado de atrás nos va a quedar así. Que obviamente no se va a ver porque esto luego viene todo cerradito. Pero esto es hasta llegar aquí y corto con este color. Si yo luego quiero combinar con este color a los costados, también lo puedo hacer. Veremos. Por ahora voy a probar con los que les mostré. Me quedo haciendo este bordadito. Así les tiene que quedar y ahora me voy a quedar jugando con los otros dos colores y quizás si quiero le puedo agregar más. Me quedo haciendo lo mismo, exactamente lo mismo con otros colores. Bueno, miren qué bonito cómo queda. Acá lo hice con este color natural, aquí con lila y este verde. ¿Ven? De los dos lados. ¿Qué voy a tener en cuenta? Como la cadena empieza de una punta y termina en la otra, yo me voy a quedar con el borde de lo que va a ser el frente con las cadenitas que van hacia arriba.
para luego, una vez que lo terminamos, recién ahí voy a decorar. Todavía esta parte no llegamos. Sí que tenemos que hacer es coser. Así que me voy a quedar cosiendo. Pueden empezar desde aquí abajo a la mitad o pueden empezar aquí en el borde. Esto no se lo voy a mostrar obviamente porque todo el mundo ya sabe más o menos cómo unir las piezas. Esto es simplemente una puntadita. Ustedes saben, yo coso así del lado del derecho del tejido y en forma de espiguita, uno y uno. Así voy a ir uniendo los dos costaditos. Ahí tiro del hilito y queda una costura invisible. De los dos lados igual, de la misma forma. Y luego lo terminamos. Me quedo cosiendo. Una vez que está ya cosido, ahí, muy bonito él ahí, vamos a hacerle todo un borde, obviamente que hay que emprolijar este bordecito y van a tejer puntitos bajos. Voy a empezar por uno de los costaditos y comenzamos a tejer puntos bajos. ¿Bien? Todo va a depender del ancho que ustedes tengan para la funda. Ahí me voy llevando esta hebrita. Ahí. Esta tiene como una hilachita que después se la voy a esconder. Me ha quedado en el borde. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y van contando. ¿Bien? Todo va a depender. 7, 8 y uno en el medio. Ahí. Entonces tengo 8 de este lado, 1 en el medio, cuento 8 de este lado. Y del lado de atrás, la misma cantidad. Esta es la primera vuelta. Porque en la segunda vuelta, si esto queda como muy ancho, ¿ven? En la segunda vuelta le hacemos alguna disminución. Y son 2 o 3 vueltitas nada más de punto bajo. Es como para hacerle un borde. Bueno, me quedo tejiendo hasta dar todo alrededor de la fundita. Ahí di toda la vuelta. Bueno, acá como queda como un poco anchito, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir 2 puntitos de un lado y 2 puntitos del otro y creo que con eso va a andar. Pero simplemente es ir tejiendo puntitos bajos. ¿Ven? Ahí vamos a empezar. Unas pequeñas disminuciones. Cada tanto hacen 1 o 2 puntitos, disminuyen y ustedes van viendo que les guste para que no quede desbocado, obviamente. Acá se me hizo un nudito. Pero recuerden, si disminuyen 2 de este lado, del otro lado también. ¿Bien? Para que quede parejito. Y bueno, me quedo tejiendo. Bueno, y va queriendo, me quedo haciendo una hilera más. Bueno, hasta ahí me gustó, ahí va bien. Si ustedes quieren, lo dejan así, tal cual está. Yo le voy a dar toda una vueltita de cangrejo, pero a esta vueltita de cangrejo le voy a agregar el lamé. Por acá lo incorporo junto con las otras hebritas. Y a ver, ¿cómo lo incorporo? Ya tengo el punto hecho, pero yo quiero incorporar el lamé y lo quiero incorporar así, lo voy a incorporar. Bueno, ahí va. Entonces vuelvo, voy a buscar la hebrita, ahí me hace renegar este lamé, ahí, y empiezo con el puntito cangrejo. ¿Quieren hacer un puntito picot? También pueden hacerlo. Le hacen un puntito picot. Si no quieren agregar más nada y lo dejan así con un puntito bajo, también puede ser tranquilamente. Bueno, acá vengo con el cangrejo. Les voy a comentar, obviamente, para los que se inician o los que llegan al canal por primera vez, les cuento que tenemos una sección de técnicas. Mientras tanto voy sacando este que se me quedó enredado. Una sección de técnicas todos los miércoles, subimos pequeños trabajitos y también los puntos básicos. Dentro de esos puntos básicos está también el punto cangrejo. Si nunca tejiste este puntito hermoso como borde, bueno, entras al canal, buscas
en la sección de técnicas para encontrarlo más rápido. Y vas a tener explicado este punto cangrejo y algunos más. Y la verdad que queda bonito, le queda muy lindo el bordecito y ahí le agregué el lamé. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita y ya cortamos con esta hebra. Amigos, acá vamos a hacer la tapita. Miren, esta tapita es un simple granny. Entonces, también tiene el lamé para complicar, para complicar un poco. Bueno, ahí vamos, nos mandamos con el lamé. Nudito mágico, ahí, y tejemos un grupo de 3 varetas. Ahí. Una, la verdad que el lamé le da un toque precioso. Vamos a separar entre grupo y grupo con una sola cadena, porque yo no quiero que le queden huecos en las esquinas muy grandes. Con una cadenita luego nos vamos a arreglar para las próximas hileras. Entonces vuelvo a hacer ese grupito de 3 varetas, separo con una cadena y otra vez hacemos 2 grupitos más que nos faltarían para formar el cuadradito. Acá vengo yo con mis lanitas, mis hilos. Bueno, me voy a quedar tejiendo esto ahí que se me enredó. Ahí me quedo tejiendo y a terminar este cuadradito. Cadenita, cierro esta hilera con un puntito deslizado y voy a cortar la hebra porque combino colores. Voy a combinar los colores que tiene el bolsito o la funda. Ahí ajusto. Y el nudito, este nudito deslizado, obviamente a deslizar, porque así se llama el chico. Ahí. Recuerden que esto hay que hacer nudito y esconder por dentro. Hagan nudito con una aguja de estas agujitas laneras. Hacen un nudo, porque este puede ser que se abra, pobrecita. Mi vaquita está desbordada de agujas y alfileres. Bueno, entonces acá tenemos este pequeño cuadradito. Obviamente ustedes le van a dar el ancho que les haya tocado con su funda. Entonces, este va a ser el centro y yo tengo que lograr darle, yo le voy a dar 1, 2, 3 hileras más o menos para cubrir todo el ancho de la fundita, ¿sí? Ustedes por ahí si están haciendo para una tablet, por ejemplo, bueno, pueden hacer un rectángulo o pueden hacer 2 cuadraditos. Si es mucho más ancho, hacen 2 cuadraditos e igualan el ancho si es para una tablet, por ejemplo. O si quieren hacer un bolsito simplemente un poquito más ancho, entonces o le dan más hileras a un cuadradito, pero si es mucho más ancho, no, porque ya si no les va a hacer un cuadrado, va a tapar todo. Entonces hacen 2 o 3 cuadraditos para lograr el ancho que quieren. Acá con uno solo es más que suficiente. Bueno, voy a buscar el otro color. Acá tengo el violeta con el lamé plateado que queda soñado, esta combinación divina, divina. Bueno, vamos a ir a una esquina. A esta esquina donde le hicimos la cadenita. Ahí. Y vamos a tejer solamente 2 varetas, porque es tan pequeño que con 2 es más que suficiente. Yo voy a hacer las primeras 2 de esta esquina, doy toda la vuelta. Cuando llego aquí completo bien la esquinita. Entonces, ahí vamos. Esta me la voy a ir llevando. Acá vamos a ir tejiendo las varetas que encontramos en la hilera anterior. O sea, en el punto de base, ahí tejo una vareta. Tenía 3 del grupito anterior, tejo 3. ¿Ven? Cuando llego a la esquina, entonces acá sí completo. Tejo 2 varetas. Ahí. Esta es la segunda. Una cadenita al aire y dentro del mismo espacio tejo 2 varetas más. Ahí tejo una, voy a sacar esto y ahí se me está mezclando y una hebrita, ahí está. Y ahí va la segunda. Y ahora tejo vareta sobre vareta. Recuerden, en la hilera anterior teníamos ese grupito de 3. Entonces tejo 3. Acá me voy a detener y les voy a mostrar un poquito. Y estiro un poco esto. Con mucho cuidado con el lamé. Ahí está.
Entonces, esta va a ser la esquinita del cuadradito. Y acá cuando la complete va a ser la otra. Y bueno, ahora vamos a formar la de aquí, luego la de aquí, todo igual. Así el cuadradito bien, bien cerradito. Me quedo tejiendo. Belleza, no me digan, esto es divino. Bueno, acá. En esta hilera voy a hacer resaltar con un relieve todo este borde y con un color para combinar el mismo color que usamos acá. Vamos a poner ahí, pero sin el lamé. Miren, en esta hilera no hacemos con lamé. Entonces, en una de las esquinas comenzamos con medias varetas. Aquí hice una con 2 cadenitas, que es la primera, y acá tejo la segunda. Ahora tomamos la media vareta en relieve, tomo la lazada y abrazo la vareta de abajo. Ahí. Vamos a tejer la primera, que es la más apretadita, y así vamos a ir tejiendo las que siguen. Entonces nos va a hacer un bonito borde, medias varetas, ¿ven? Estamos tejiendo ahora medias varetas y sin el brillito, sin el lamé. Obviamente que yo elegí hacer un cuadradito porque me gustó mucho cómo queda, pero si ustedes quieren, por ejemplo, tejer otro punto, no sé, hacer la tapita todo con punto bajo o continúan con la media vareta, también es válido, ¿eh? Ya saben que hay que jugar. Bueno, cuando llego al borde, miren qué bonito, miren cómo resalta esto. Tejo las 2 medias varetas, voy a envolver ese violetita ya que estoy, comunes ahí. 1, 2, cadenita al aire y otra vez 2 medias varetas, porque estoy en la esquinita. Ahí estoy. Y ahora continúo con las que vienen en relieve, igual que hicimos el otro lateral. Esta, que es la más renegada, digamos, porque es la primera. Ahí va. Ahí. Se enganchó. Y así vamos a ir haciendo todos los lados. Y queda muy bonito efecto. Acá hay un tramito de lamé que me ha quedado dando vueltas y se me está enredando. Dije que no, en esta hilera no venía brillito. Entonces así. Se me reveló totalmente el lamé. Ahí. Bueno, es simple. ¿Ven? Simple, simple. Recuerden que cuando llegan a la esquina, tejemos 2 medias varetas, una cadenita y 2 medias varetas. Entonces, logra hacer este pequeño dibujito, esta formita tan linda. Miren qué bonito que queda. Así me quedo tejiendo toda la vueltita. Miren qué monada, hermoso. Bueno, ¿qué me queda por hacer? La misma vuelta, pero sin relieve. Entonces tengo en el azul base, el que usamos aquí, el lamé, y en las esquinas volvemos a tejer varetas. Así que viene fácil la cosa. Pero miren, no voy a hacer relieve, simplemente tejo varetas. 2 en la esquina, tomo estas medias varetas que estaban aquí, en la esquinita anterior, las tejo. Y así voy a ir tomando punto por punto. Qué bonito el efecto del lamé. Entonces jugamos con un poco de brillo, jugamos con colores contrastes, jugamos con las piezas de bijú. Eso es todo, miren. Recuerden que acá en la esquina va una sola cadenita, pero también van 2 varetas. Miren qué bonito. ¿Qué le hice para que esto no quede tan flojito? Igual es bastante gruesito y queda bastante compacto. Todo alrededor las mismas cadenitas que bordamos acá. O sea que de acá no corto. Voy a continuar. Ya directamente salto dentro de la vareta y empiezo a tejer entre vareta y vareta. Ahí, a ver si se puede ver. Ahí. Voy a pasar por encima de la vareta, no en el borde. No. Hago con el dedito, no. Acá, entre medio de las varetas. Ahí. Voy bordando con esta cadenita, como hicimos en todo el bolsito
o la funda. Entonces, esta cadenita no solo que le va a dar relieve, sino que va a formar cuerpo. Le va a hacer como un bordecito más gruesito. Queda como más compacto el tejido. Así, simplemente voy dando toda la vuelta. Ahí, abrazando vareta por vareta. Y al mismo tiempo vamos formando estas cadenitas. Ahí me voy a detener para mostrarles. Ahí. Claro que ustedes a esto que es tan oscuro no lo van a ver, pero quizás con el plateado logren ver las cadenitas que se van formando encima. Ahí les voy a traer el otro bolsito. Ven, aquí con verde. Estas son las cadenitas que estoy haciendo ahora igual, pero con azul. Y eso es todo. ¿Qué nos quedaría por hacer cuando terminamos? Coserlo. Lo vamos a coser aquí atrás a mano, por debajo del punto cangrejo. Ahí lo voy a poner ahí derechito y le doy unas cuantas puntaditas. Esto vendría a ser la tapita, ¿sí? Así que me quedo bordando esto y ya lo vamos terminando. Acá ya adelanté, obviamente, esto miren lo que es solo coserle una piecita de bijú plateado porque usé el lame plateado. Y la borlita es nada, enrosqué en 3 deditos unas cuantas vueltitas, no mucho porque no lo quería hacer tan grande. Puse unas hebras de todos estos colores que hemos utilizado. Se ata ahí, se cose con la piedrita, listo. Acá cosimos la tapita. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, el cordón por un lado y luego aplicar todas estas piedritas. Aplicar todas estas piedritas así como sueltas, decorando a gusto. Vamos a hacer el cordón y luego bordamos las piedritas. ¿Qué tengo acá? Como yo todo el tiempo tejí con mis hebras dobles, entonces tomé una en gris y una en el azul. Y con la aguja gorda, como les comentaba, esta es número 7, obviamente ustedes van a fijarse el grosor del material que estén tejiendo. Pero esta aguja nos va a ayudar a hacer una correa bien gordita. Yo voy a hacer solo un tramito como para mostrarles cómo va a ser el largo. En la correa para mi bolsito con este grosor, que serán unos 4 milímetros aproximadamente, y la aguja número 7, calculé unos 95 puntos. Pero también va a depender el largo que ustedes quieran que cuelgue el bolsito este. Entonces, simple, vamos a hacer cadenitas. Con esto va a quedar bien gordito. Entonces nos va a formar una linda correa. Si bien ustedes quieren utilizar otro tipo de correa, puede ser también. Entonces, acá les voy a hacer esta pequeña muestra. Hacen la cadena al largo que ustedes deseen y luego, una vez que hicieron la cadena, regresan con punto deslizado, pinchando dentro de la misma cadena. Saltamos una y tejemos punto deslizado, ahí. Punto por punto. Más fácil, imposible. Y miren qué bonito que queda. Ahí, yo ya tengo mi correíta tejida que ahora se las voy a mostrar. Esto es una simple demostración. Ahí. ¿Ven cómo queda? Queda súper, súper gordita, muy linda. Y eso es todo. Así podemos hacer una linda correa. Si ustedes quieren otro tipo de punto, obviamente acá hacen nudito, cortan. Obviamente hacen otro tipo de punto. Pero miren qué linda que queda. Que ya se las voy a mostrar. Esto era una pequeña muestra. Yo tengo por aquí mi bolsito y por aquí tengo mi correa. ¿Ven? Esta la hice con gris y con azul. ¿Qué me quedaría por hacer? Coserla aquí a un costado. Volver las piedritas. Ahí unas puntaditas. Acá otras puntaditas. Y tenemos ya la correa del bolso. ¿Qué más? Bueno, ustedes pueden poner si quieren algún tipo de lentejuela. Que acá en lo oscuro quizás no se nota. Pero luego estas lentejuelas que tienen ese color tornasolado con el brillo en la luz del día, la luz de afuera, se notan y se me metieron ahí entre medio de los dedos. Se notan y quedan muy bonitas. Aunque ahora parece que no se ven, estas lentejuelas después se notan y quedan muy lindas.
Y también estas que tengo de vidrio, que son tornasoladas, también acá parece como muy oscuro, pero luego hacen la diferencia. Bueno, eso es todo. Acá tengo el otro, lo voy a correr. Me voy a quedar a terminar, obviamente, pero bueno, quería terminar de mostrarles cómo queda. Una vez más, el bolsito hecho. Simple y muy vistoso. Súper, súper cómodo. El cordón acá lo hice con verde y un color bisón. Hoy me acordé. Nunca me acuerdo de este color, que es como un marroncito. Bueno, fácil, simple y bellísimo. Así que espero que les guste, que busquen todo lo que tienen en casa, que todo viene bien para estos trabajitos. Disfruten del tejido. Muchísimas gracias por tantos mensajes hermosos, por visitarnos. Obviamente les recuerdo, suscríbanse, toquen la campanita así les llegan todas las notificaciones, todos los trabajos que hacemos todas las semanas ahí firme compartiendo estas bellezas con todos ustedes. Les dejo un beso enorme, muchísimas gracias y a tejer funditas. Chao.